A principios de 1846, Estados Unidos buscaba una excusa para entrar en guerra con México. El año anterior había anexado Texas y México no había puesto resistencia. Sin embargo, Estados Unidos quería más. El presidente de ese momento, James Polk, creía que la nación debía extenderse de costa a costa, y el público estadounidense estaba de acuerdo. No obstante, Estados Unidos había hecho una promesa. En 1819, unos 30 años antes, habían acordado su frontera con México. Estados Unidos reconocía que todo el suroeste era territorio mexicano. Aún así, estaban a punto de romper su palabra. Querían esa tierra, y la única forma de conseguirla era a través de la guerra. Sin embargo, necesitaban una excusa para la guerra. Necesitaban hacer que México pareciera el agresor. El presidente Polk envió al general Zachary Taylor a acampar a lo largo del Río Grande, profundo en territorio que México consideraba suyo. Se le instruyó a Taylor evitar cualquier combate a menos que los mexicanos lo iniciaran. El 24 de abril, tropas mexicanas cruzaron el Río Grande y emboscaron a 80 soldados estadounidenses. Comenzaron los primeros disparos de la guerra. En los días siguientes, más tropas mexicanas cruzaron el río y asediaron Fort Texas, un puesto estadounidense. Durante varios días, los mexicanos bombardearon el fuerte con sus cañones, pero no pudieron tomarlo. El ejército de Taylor estaba estacionado justo al norte de Fort Texas y se dirigió inmediatamente al sur para enfrentar el asedio. Las fuerzas mexicanas salieron al encuentro del ejército de Taylor en lo que sería la primera gran batalla de la guerra. Los mexicanos tenían el doble de hombres y más cañones que Taylor, así que parecía que ganarían. Sin embargo, los cañones estadounidenses resultaron ser más móviles y precisos, superando a las fuerzas mexicanas. Tras sufrir 200 bajas, los mexicanos se retiraron y se ubicaron cerca de un lago que pensaron sería más fácil de defender. Al día siguiente, las fuerzas de Taylor atacaron y se enfrentaron a las tropas mexicanas en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Eventualmente, los mexicanos fueron totalmente derrotados, abandonando su artillería y equipaje. Con esa derrota, el ejército mexicano se vio obligado a retirarse más allá del Río Grande. Estados Unidos tenía ahora control total del territorio en disputa. Cuando las noticias de los combates llegaron a Washington, Polk no dudó en utilizarlo como excusa para declarar la guerra. En un discurso al Congreso declaró: "Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense". Algunos miembros del Congreso se opusieron a la declaración de guerra. John Quincy Adams votó en contra. Abraham Lincoln declaró que las afirmaciones de Polk eran una osada falsificación de la historia. Sin embargo, la moción fue aprobada. Estados Unidos estaba en guerra con México. Con la declaración de guerra, Zachary Taylor cruzó el Río Grande y comenzó a avanzar hacia el sur, hacia el corazón de México. Al mismo tiempo, se hicieron planes para tomar California. La flota del Pacífico de Estados Unidos desembarcó en California en julio y tomó rápidamente San Francisco. El número de hombres involucrados fue asombrosamente pequeño. San Francisco fue tomada por solo 70 estadounidenses. México casi no puso resistencia y el gobernador mexicano escapó. Mientras eso sucedía, Estados Unidos lanzó una invasión terrestre desde el este. 1,700 hombres liderados por Stephen Kearny salieron de Kansas y avanzaron hacia el oeste. Su primer objetivo fue Santa Fe, en Nuevo México. El gobernador mexicano estaba renuente a luchar y Kearny tomó la ciudad sin oposición el 15 de agosto. Desde allí continuó su avance hacia el oeste. En el sur, Taylor estaba haciendo progreso y en septiembre llegó a la ciudad de Monterrey. Sus 6,000 hombres se encontraron con 7,000 mexicanos y se desató una feroz batalla urbana que tuvo numerosas bajas por ambos lados. Una vez más, los estadounidenses tomaron la delantera y los mexicanos acordaron entregar la ciudad a cambio de un armisticio de 2 meses. Taylor estuvo de acuerdo. Sin embargo, en Washington, el presidente Polk estaba furioso con Taylor por haber aceptado el armisticio, insistiendo que él no tenía autoridad para negociar treguas. Su trabajo era matar al enemigo. En el norte, el ejército de Kearny de solo 115 hombres llevaba a cabo una agotadora marcha en el desierto. Esa marcha de 2,000 millas es la más larga en la historia del ejército estadounidense. En noviembre cruzaron el río Colorado y pudieron unirse a las fuerzas estadounidenses que ya estaban en la costa oeste. Se encontraron con un grupo de 75 soldados mexicanos en una batalla que solo duró 30 minutos. El mismo Kearny resultó herido, pero fueron los estadounidenses quienes lograron mantenerse en el campo. Desde allí, las fuerzas estadounidenses lograron pacificar la última resistencia mexicana en California. Los Ángeles cayó en enero de 1847. En el sur, el armisticio había terminado y el presidente estadounidense Polk insistía en una invasión para llevar a México a la mesa de negociaciones. Fue entonces cuando México lanzó su mayor contraofensiva contra los estadounidenses invasores. Estuvo liderada por Antonio de Santa Anna, uno de los hombres más famosos en la historia de México. Santa Anna era tan importante en la política mexicana en ese momento que a este periodo a veces se le conoce como la Era de Santa Anna. A lo largo de su vida, Santa Anna fue presidente de México un total de 11 veces.
se convirtió en presidente por primera vez en 1833 y fue muy importante para desencadenar la Revolución de Texas. Las malas decisiones de Santa Anna llevaron a México a perder la guerra contra Texas. Cuando comenzó la guerra con Estados Unidos, Santa Anna estaba exiliado en Cuba. Por supuesto, él quería liderar la resistencia contra los Estados Unidos, sin embargo eso sería difícil. Significaba atravesar el bloqueo estadounidense de México, y aunque lograra llegar a suelo mexicano, no sería bienvenido, ya que su última presidencia fue un total desastre. Su solución fue prometer a los Estados Unidos que si le permitían regresar a México, él sería presidente y vendería todo el territorio que Polk quería por $2 millones. Para aplacar al gobierno mexicano, prometió que no sería presidente, solo lideraría la resistencia contra los Estados Unidos. El plan funcionó y se permitió que Santa Anna regresara a México, y a principios de 1847 formó un ejército para marchar hacia el norte y enfrentarse a Taylor. A lo largo de la marcha hacia el norte, Santa Anna sufrió grandes deserciones debido a sus deficientes líneas de suministro. Aproximadamente 5.000 hombres abandonaron la campaña. Los dos lados se encontraron en febrero de 1847, en lo que sería la mayor batalla de la guerra. Taylor tenía 5.000 hombres, pero Santa Anna tenía 15.000, 3 veces más. Después de 2 días de combate, parecía que el ejército estadounidense iba a ser derrotado. Sin embargo, en ese momento estalló una rebelión en la Ciudad de México, así que Santa Anna decidió retirarse, cediendo el campo a Taylor. Muchos historiadores creen que Santa Anna probablemente habría ganado si se hubiera quedado a luchar. Con México de rodillas, el presidente Polk quería forzar a México a negociar, tomando la Ciudad de México. Hubiera sido fácil mandar refuerzos a Taylor para seguir avanzando hacia el sur, pero Polk desconfiaba de Taylor desde que éste aceptó el armisticio. En su lugar, decidió enviar otro general para tomar la Ciudad de México, Winfield Scott. Scott debía realizar un desembarco anfibio en el puerto de Veracruz y marchar hacia la Ciudad de México. El 9 de marzo de 1847, 12.000 hombres desembarcaron en Veracruz y tras un asedio de 12 días, la ciudad cayó. Desde allí marcharon hacia la Ciudad de México. En lugar de intentar contraatacar de inmediato, Santa Anna decidió permitir que las tropas estadounidenses se adentraran marchando, con la esperanza de que la fiebre amarilla redujera sus números. Luego los emboscaría. Colocó a sus hombres en una posición defensiva a lo largo de la carretera principal y apuntó sus cañones hacia donde esperaba que apareciera Scott. Sin embargo, Scott se enteró de la emboscada, así que rodeó a los mexicanos desde el norte. En la batalla que siguió, Scott perdió 400 hombres, pero mató o capturó a 4.000 mexicanos. Desde allí, Scott continuó su avance. Santa Anna reunió 25.000 hombres para la defensa de la capital. Sin embargo, la Ciudad de México no tenía murallas y Santa Anna quería encontrarse con Scott fuera de la ciudad. 2 veces, Scott venció a los mexicanos en batalla, lo que los obligó a sentarse a la mesa de negociaciones. Sin embargo, las negociaciones resultaron ser extremadamente difíciles. Ambos lados seguían sin poder ponerse de acuerdo sobre cuánto territorio cedería México. México quería retener gran parte de California y se negó a aceptar el Río Grande como frontera. Finalmente, Scott se frustró y terminó rompiendo la tregua. Capturó la fortaleza clave de Chapultepec, lo que llevó a Santa Anna a huir de la Ciudad de México. Las fuerzas mexicanas restantes se rindieron. Con su capital ocupada, las negociaciones se reanudaron, pero continuaron siendo difíciles. El negociador estadounidense era Nicholas Trist, un abogado de Virginia. El presidente Polk quería dar por terminadas las negociaciones, así que le dijo a Trist que regresara a Washington. Sin embargo, él desafió las órdenes de Polk, creyendo que sí podía lograr el acuerdo. Trist estaba dispuesto a permitir que México conservara más de su territorio de lo que Polk quería y pagara $15 millones si Santa Anna firmaba el tratado. Las negociaciones se prolongaron durante meses, pero eventualmente México cedió y firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El tratado vio a México perder más de la mitad de su territorio, mientras que Estados Unidos ahora se extendía por todo el continente. El destino manifiesto se había logrado. El final de la guerra tuvo un gran impacto en ambas naciones. Estados Unidos experimentó un aumento de patriotismo y colonos inundaron el oeste para colonizar el nuevo territorio. Sin embargo, la guerra contribuyó al inicio de la Guerra Civil estadounidense. La adquisición de los nuevos territorios alteró el delicado equilibrio que había entre los estados libres y esclavistas. Para México, la guerra fue uno de los momentos más dolorosos de su historia. Continuó siendo extremadamente inestable, lo que finalmente llevó a una guerra civil y luego una invasión por parte de Francia. Aunque puede que no sea la más famosa, no hay duda de que la Guerra México-estadounidense fue una de las guerras más trascendentales en la historia de América.